El malestar con la modernidad no es tan reciente como pudiera parecer en un primer momento. De hecho, puede decirse que el mismo desarrollo de la época moderna conlleva algunos movimientos más o menos de oposición. Es el caso del romanticismo, en el que se exaltan los sentimientos y la subjetividad frente a la razón ilustrada y la objetividad. Hablando con sesudas personas del ámbito filosófico, siempre se alude a la posmodernidad como algo abstruso, que tal vez no terminen de comprender bien ni ellos mismos. En cualquier caso, hablamos de una crisis de los valores modernos, el desencanto debido a que hay que poner en cuestión nociones como el progreso, la razón, la emancipación e incluso la ciencia. Es, en definitiva, una crisis de los grandes relatos, discursos, cosmogonías o ideologías. Ya no existen grandes asideros a los que agarrarse, debido a lo cual se ha hablado también de la posmodernidad como modernidad líquida. Todo esto nos lleva, y hablo por experiencia propia, a que los pensadores impregnados de posmodernidad, con alguna notable excepción, caigan en un relativismo no pocas veces extremo, debido a que la verdad es algo cuestionable y no existe ninguna gran explicación definitiva a la que agarrarse. Cualquier discurso parece valerles. Es posible que la posmodernidad suponga un fárrago de mucho cuidado que al común de los mortales le sea totalmente ajeno, y que a tantos otros preocupados por el pensamiento y la praxis social o política les resulte más bien rechazable, por conservador o reaccionario. El desencanto conduciría a aceptar sin más lo establecido y no establecer campo de batalla alguno en ningún ámbito de la vida. Pero esto no es totalmente cierto, ya que existen personas que asumen el discurso posmoderno o la aceptación de una época impregnada de él más bien, para concluir que, si bien los grandes discursos, incluso revolucionarios, han muerto, se puede establecer un compromiso con proyectos transformadores muy concretos. Uno de los paradigmas de los grandes discursos de la modernidad es el marxismo, que aseguró que llevaría al paraíso socialista y la emancipación del proletariado, y mejor nos recordamos que tuvimos en su lugar. La otra gran corriente revolucionaria de la modernidad, el anarquismo, no tuvo nunca ninguna propuesta totalizadora sobre la transformación de la realidad, por lo que se adecúa muy bien a los postulados de la posmodernidad. Si bien no renuncia en absoluto a la transformación social, es consciente de que la realidad es plural y poliédrica, y todo ello desde una perspectiva antiautoritaria. Concluyendo, si la posmodernidad fuera sinónimo de desencanto y conservadurismo, desgraciadamente gran parte de la sociedad parece manifestarse así, es plenamente rechazable. Si en cambio es una mera denominación para recordar que las promesas de la modernidad no se han cumplido y, precisamente, buscar nuevas mejoras de la realidad desde la perspectiva del siglo XXI, la cosa es muy diferente. Una buena definición sería una tensión entre las ideas de la modernidad y la época posmoderna, precisamente para buscar un mayor horizonte para la razón, el conocimiento y el progreso, asumiendo, claro está, que dicho progreso no se produce de modo lineal, ni existe sentido ni fatalidad en la historia, una visión claramente religiosa, luego secularizada. Se ha dicho también que la época posmoderna se caracteriza por una fuerte subjetividad, atomización, tal vez sería un término más adecuado, de tal manera que el individuo busca alguna forma de salvación personal en forma de libros de autoayuda, psicoterapias, medicina alternativa, claro, lo científico sería ya cuestionable, meditación trascendental, etcétera, etcétera. La posibilidad de la transformación social queda sustituida por alguna suerte de hedonismo, algo vulgar y frívolo en nuestra opinión, la obsesión por el cuidado del cuerpo y de la mente, aunque muy alejado de la búsqueda de la cultura para la liberación, tal y como prometía la modernidad. En cualquier caso, es cierto que había algo pernicioso en la propia palabra, nos referimos a las grandes ideologías o ideales, consustancial a la modernidad. Era como una eterna promesa de futuro en la que acababa sacrificándose el presente. Sin embargo, lo que nos ha traído en su lugar la posmodernidad parece, a priori, un escenario no menos terrible que esos paraísos truncados en distopías. La solución no es dejar de pensar y buscar solo el placer inmediato y el sentimiento frívolo, sino otorgar un mayor horizonte a la razón crítica, precisamente para buscar una mayor satisfacción en la vida, algo que también forma parte de lo placentero. La sustitución de la ética por la mera estética es, creo que no hace falta decirlo, la ilusión de todo compromiso para profundizar en los problemas del mundo y tratar de cambiar las cosas. Por otra parte, la crisis de los grandes discursos totalizantes, y recordemos que los principales eran los religiosos, algo de lo que nos alegramos, no debería abrir la puerta para todo tipo de creencias disparatadas. Es como si, una metáfora que escuché en cierta ocasión,
se hubiera acabado con el gran monarca, Dios o cualquier otro trasunto que hubiera traído la modernidad, pero no hubiéramos destruido el trono. De esa manera, en el mismo se sienta cualquier otra creencia. La crisis de las religiones, propia de la modernidad, ha supuesto otras formas de religiosidad más líquidas. El ejemplo más disparatado es el paradigma del New Age y todo lo que ha traído después. Sin que tengamos que pensar, como pretenden los religiosos tradicionales, que el ser humano necesita de formas sagradas a las que plegarse, hay que recordar que todas estas actitudes del ser humano en las sociedades avanzadas, y recordando que el resto del mundo está demasiado ocupado sobreviviendo, son explicables por factores muy terrenales. En gran medida, el desarrollo de un sistema económico depredador y alienante, el capitalista, que ha ido parejo al desarrollo de la modernidad, puede dar razones de ello. Aceptamos de la posmodernidad su análisis. Tal vez sería estúpido no hacerlo, pero precisamente para otorgar un mayor horizonte aquí y ahora a aquello que nos prometió la modernidad, la razón crítica, la emancipación social, el desarrollo del conocimiento, nada de ello tiene que ver con la creencia religiosa, ni con ninguna forma de sacralización o pseudoespiritualidad.